اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Continuando con el tema de las cosas que tienen un efecto, digamos, positivo y que ayudan y que colaboran al creyente en su camino hacia Dios, hay un tema importante que quizá nosotros no estamos tan acostumbrados a tratarlo como parte del programa. Cuando hablo de nosotros, hablo en nuestros países de Latinoamérica, en España o en Occidente en general, que es el tema de cómo controlar o cómo mantener un equilibrio en aquellas necesidades fisiológicas, corporales, animales del hombre, que como es el comer, el dormir, el beber, el tema sexual, el tema del hablar sin ningún tipo de necesidad, o el hablar poco, el hablar mucho. El límite generalmente se hace difícil porque, en primer lugar, tenemos una, digamos, clara diferencia entre persona y persona, entre individuo e individuo, y de alguna forma lo que se cree es que cada uno, según sus propios límites, su propia realidad, tiene que ir manteniendo un equilibrio que no sea ni perjudicial para su salud, ni tampoco que vaya a afectar su espiritualidad. O sea, hay varias cosas que tener en cuenta. En primer lugar, digamos, la religión en general busca que uno sienta bienestar tanto en lo corporal como en lo espiritual. Entonces el tema de los instintos, las necesidades, esas tendencias animales y esas cuestiones naturales dentro del hombre, como son el beber, el comer, el dormir, la relación sexual, tiene que desarrollarse de una forma totalmente normal, sin ningún tipo de complicaciones. Por otro lado, no caer en el exceso, de tal modo que uno, digamos, se dedique a dar rienda suelta a ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, tampoco ir al otro extremo y dar tan poco como para que se perjudique el cuerpo, como ha pasado, de hecho, con muchas personas que desgraciadamente han malinterpretado esto del equilibrio, entonces fueron al otro extremo, de tal modo que al fin y al cabo terminaron enfermos. Pero lo que se sabe es que hay que tener una vida equilibrada. El exceso de comida es perjudicial, el exceso de bebida es perjudicial, el exceso de relación sexual también es perjudicial, como el exceso del dormir y del sueño es perjudicial. Tenemos narraciones que dicen: 4 cosas matan al corazón: hablar mucho, comer mucho, dormir mucho y el exceso de relaciones sexuales. Por otro lado, no somos de la idea que uno tiene que privarse de los placeres terrenales y de las necesidades naturales del ser humano, sino que tiene que tener una vida lógica frente a esas necesidades, digamos, permitir que se desarrollen de una forma normal como para que se cumpla la filosofía de su existencia. O sea, en primer lugar hay que entender que no todos los instintos están dedicados únicamente a dar placer al hombre. O sea, la visión islámica con respecto a la realidad del instinto es que no necesariamente fueron creados para el placer, cosa que nosotros en Occidente a veces lo entendemos o lo malinterpretamos de esa forma, como que la comida, el sexo, el dormir, el beber, todo eso significan placeres. Originalmente esos cumplen, digamos, una función natural, fisiológica, humana, psicológica, que tiene que ver con llenar esos vacíos y esas necesidades del ser humano, ¿no? Ahora, cuando uno por naturaleza sacia esas necesidades, siente placer. O sea, el placer es el resultado natural de saciar una necesidad, pero no significa que fueron creados por Dios para dar placer al hombre. Entonces hay una confusión que muchas veces uno piensa que la filosofía de su existencia es el placer. No, la filosofía de la existencia de los instintos es saciar las necesidades del cuerpo para lograr objetivos, como por ejemplo el tema de la alimentación para el desarrollo del cuerpo o el crecimiento del cuerpo, está claro. El tema del sexo, por ejemplo, para el tema de solucionar la cuestión de la reproducción y la cuestión de que la humanidad siga existiendo, etcétera, etcétera. Entonces, una forma, digamos, que también uno necesita desarrollar es esto, de mantener el equilibrio, ¿no? O sea, ser moderado, más que equilibrio, moderado. Todo aquello que no es importante hablar, por ejemplo. No estar constantemente hablando, que veo que hay gente que
como que tiene una necesidad constante de hablar y de decir y de comentar. No, uno tiene que tratar de hablar lo justo, o por lo menos aquello que beneficia, hablar con determinado beneficio. Lo mismo con respecto al tema de la comida y la bebida. Uno come de tal modo que, por un lado, sacie su hambre, por otro lado, no llegue la comida hasta acá, como dicen en las narraciones, de tal modo que ya uno ya no pueda pensar, o no tenga ganas de hacer nada, o no pueda más que esperar a que se digiera la comida. De hecho, el límite, por ejemplo, aparece, y lo vamos a ver seguramente cuando hablemos del protocolo, de las buenas costumbres en el Islam. El límite es, digamos, dividir en 3/3 el tema de ingerir. 1/3 para la comida, 1/3 para el aire y 1/3 para la bebida. O sea, de alguna forma hacer una división lógica del organismo. El otro punto tiene que ver con los compañeros, la gente que frecuentamos, los que nos visitan y nosotros visitamos. Todos aquellos que realmente no nos ayuden en esto del crecimiento espiritual, habría que tratar de aminorar un poco la relación con ellos, hasta poder ir dejándola. O sea, todos aquellos que son enemigos de este camino de la espiritualidad, todos aquellos que de alguna manera no representan, digamos, una ayuda en esto de poder seguir el camino de Dios. Es mejor dejar, digamos, ese tipo de relación, a no ser que haya, digamos, algún tipo de objetivo específico que uno quiera cumplir. Pero generalmente uno, como ser humano normal, tiene que tratar de frecuentar lugares que realmente le colaboren y le ayuden en esto de la llegada a Dios. Lo otro está relacionado con lo del sueño y el dormir. Uno no, digamos, tiene que tratar de ser lógico y coherente con su vida. Uno sabe que a nivel tiempo, digamos, en la administración del tiempo, estamos muy limitados. O sea, Dios nos creó en una vida que como mucho vive uno 80, 90 años. Y bueno, realmente ese tiempo habría que aprovecharlo de la mejor manera para beneficio de uno mismo, en el sentido de crecimiento, y para beneficio de la humanidad, y para beneficio de los semejantes, y para adorar a Dios y para poder crecer y perfeccionarnos. Lo que uno sabe es que el verdadero, digamos, hombre perfecto llega y se transforma a través de la acción, ¿no? Y el dormir no necesariamente nos puede servir. Es una necesidad, obviamente, y como necesidad y obligación que uno está cumpliendo con una obligación fisiológica, Dios hasta puede ser que lo recompensa a uno por dormir y por descansar. No estamos hablando de que es algo malo. Estoy hablando de que a nivel acción transformadora, por lo menos en aquello que tiene que ver con las acciones del cuerpo, que uno puede hacer, como leer, como escribir, como trabajar la tierra, como construir, como traer, digamos, de alguna manera sustento permitido a la familia. Durante la época del dormir no se da eso. Entonces, por lo menos sabemos que, si bien, digamos, tiene sus beneficios, no tiene los beneficios esos que en apariencia, digamos, se manifiestan a través del bienestar de la vida o a través del crecimiento de conocimiento, de la información, etcétera, etcétera. Entonces es obvio que el tema de dormir tiene que ser, digamos, de una forma mínima como para que uno no caiga en esto de los excesos. Pero yo creo que, digamos, un programa bueno sería un poco seguir las enseñanzas de los profetas, en donde se dormía temprano, y aunque, bueno, yo estoy hablando de esto, digamos, como algo netamente ajeno a mí, porque desgraciadamente yo no tengo la suerte de poder dormir temprano por una cuestión de trabajo y por una cuestión de que no me queda tiempo. Pero bueno, lo ideal sería poder dormir temprano y poder despertar temprano. Ese es el ideal. Ahora las horas, bueno, uno va viendo 5 horas, 6 horas. Quizás hasta 6, 7 horas es aceptable, quizás más ya no es tan aceptable. Pero bueno, ya uno va equilibrándolo según su propia forma. Estos son algunos de los puntos que establece el Islam como ayuda al camino y para poder llegar a Dios. Alhamdulillah Rabbil Alamin.